y ya mañana vamos a entrar a otro. Seguramente de todo lo que hemos aprendido en el año, ha causado efecto en nuestra vida si la hemos aplicado. Y lo que más anhela el Señor de todo esto es que despierte un hambre en nuestro corazón por Él y por su palabra. Así como nosotros como padres terrenales vemos a nuestros hijos desde a temprana edad interesarse por las cosas espirituales, así también nuestro Padre anhela que nosotros nos interesemos por su palabra. Y creo que causamos tristeza y dolor en su corazón cuando nos mostramos indiferentes, cuando de pronto ya no lo buscamos con ese anhelo, cuando empezamos a hacer las cosas relacionados a la obra, pero ya nada más como una costumbre o una rutina, cuando ya no hay esa pasión. Y deberían de preocuparnos porque eso habla de un estancamiento espiritual muy peligroso, porque nos puede llevar a un enfriamiento y un apartarse de los caminos de Dios. Debemos estar muy atentos a estos signos que se van presentando de manera muy leve, porque no son señales drásticas. Es algo que empieza leve, poco a poco, pero que lleva toda la intención de llevarnos al enfriamiento y a dejar de interesarnos por las cosas de Dios. Particularmente en la serie que hemos estado estudiando estas últimas semanas, referente a la tentación, yo no sé si en verdad hemos entendido el peligro tan grande que es ser tentado. Yo anhelo y oro al Señor que estas enseñanzas nos ubiquen y nos muestren la realidad de nuestro corazón. La semana pasada hablábamos de cómo podemos nosotros guardar nuestro corazón de la tentación. Y no había otra verdad tan importante más que primero conocer nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué requiere guardar? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y no podemos fiarnos de nuestro propio corazón porque ese corazón nos habla lo mejor de nosotros mismos y nos hace creer que estamos bien, que todo está bien, que somos buenos, que no nos falta nada, que somos autosuficientes. Pero esto nos lleva totalmente en camino opuesto al camino de Dios. Hablamos también de que tenemos que cuidar nuestras debilidades. Recordemos que dentro de nosotros hay un tremendo potencial de pecado por la naturaleza carnal que tenemos dentro de nosotros mismos, y que esta fuerza siempre tiene la intención o el propósito de alejarnos de Dios, aparte de esa concupiscencia que opera en nuestros corazones y que se hace alianza con el enemigo cuando viene a tentarnos y como traidores nos entrega para que cedamos a la tentación. Recuerden también que
que todo el propósito de la tentación es llevarnos al pecado, no solamente para que ofendamos a Dios, sino para arruinar nuestra alma completamente y destruirnos. Tenemos que armar nuestro corazón una provisión contra la tentación. ¿De qué nos aprovisionamos? ¿Se acuerdan ustedes cuando David fue a pelear contra el Goliat? Él no llevaba su saco pastoril vacío, llevaba su honda y llevaba sus piedras. Y él siempre andaba como pastor de ovejas, por decirlo así, siempre andaba armado, siempre andaba provisionado. ¿De qué nos proveemos nosotros todos los días para enfrentar a un enemigo que pelea por nuestras almas? Recordemos también que tenemos como nuestra arma defensiva ese escudo de la fe que nos permite rechazar todos los dardos del fuego del maligno que lanza en nuestra mente y nuestro corazón. Dios nos aprovisionó de todo lo que podemos necesitar para esta guerra, para esta lucha. No podemos culpar a Dios de ninguna manera cuando estamos en la ruina, porque nosotros decidimos no hacer caso a Dios. Nosotros decidimos hacer un caso a su palabra y no tomar en cuenta la advertencia que Él una y otra vez nos ha hablado. Así es de que con todas estas enseñanzas nosotros no podemos decir, Señor, yo no sabía, Señor, no me enseñaron. Y al paso de todo este tiempo hasta aquí y este año que hoy está terminando también, creo que Dios nos ha dado suficientes herramientas para ser esos cristianos victoriosos que Él anhela tener y por los que Él viene también muy pronto. Cada día que despertamos es un día menos y llegar un día en que no veremos más esta tierra. Veremos al Señor cara a cara y los que estemos listos y aprovisionados estaremos en la gloria con Él. ¿Cuántos creen esto? Es una gloriosa esperanza, pero hay que, mientras estamos aquí, hay que ocuparnos en lo que debemos ocuparnos. No podemos ser tibios, ni fríos, ni indiferentes. No podemos ignorar el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. Estamos en esta tierra y en esta iglesia donde usted tiene toda la oportunidad de crecer, de madurar, de dar fruto. Dios nos ha dado palabra verdadera. Dios nos ha dado lo necesario para que esta semilla de su palabra en nuestro corazón pueda germinar y pueda crecer. Y escuchamos anuncio tras anuncio en nuestras reuniones la invitación para involucrarnos en las áreas de servicio. Es una oportunidad que usted tiene para ser parte de este gran equipo que Dios está formando aquí. Los que están involucrados en esas áreas de servicio, viera qué pasión le ponen para servir a Dios. Pero nos hacen mucha falta esas manos, esos pies que puedan involucrarse para hacer la obra de Dios. Nadie más va a venir a hacer la obra de Dios aquí, sino nosotros que estamos aquí. Entonces, un llamado para que usted, que acaba de llegar, que tiene rato que llegó, o quien comenzó desde el inicio, ya es tiempo. Jesús dice en San Juan 4:35, no faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, levanten sus ojos
y vean los campos. Hemos estado escuchando que Dios está abriendo lugares donde predicar la palabra. ¿Y quiénes van a ir a predicar la palabra a esos lugares? Pues nosotros, usted. ¿Cuánto dicen yo? Por fe, aunque sea, hermanos. Usted dice, pero es que no estoy capacitado, no estoy entrenado. ¿Y cuándo se va a entrenar? ¿Y cuándo se va a capacitar si no se mete? ¿Sí? Escuche la voz de Dios. No es el hombre, hermanos. Es Dios hablándonos. Porque quien levanta sus ojos puede mirar lejos. Con la vista clavada miramos el suelo nada más, nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, nuestros errores y nuestros problemas. Pero cuando levantamos los ojos podemos mirar los planes de Dios, podemos mirar los propósitos de Dios, podemos entender los caminos de Dios y entonces caminar al lado con Él. Y yo le puedo decir, hermanos, que en estos años que Dios me ha dado oportunidad de servir, no hay otra menor profesión o carrera que servir a nuestro Dios. No hay otra mejor. Todo esto que nosotros miramos se va a quedar un día aquí. Pero invertir en el reino de Dios, tu vida, tus talentos, tus fuerzas, tu tiempo, tus recursos, eso es lo que va a permanecer. Y el gozo de que un día puedas estar con el Señor con gran satisfacción de que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance y a tu mano para servir a ese gran Rey al que amamos tanto. ¿Cuántos aman al Rey? Él ama que le sirvamos. Entonces, hermano, este llamado es para usted, para todos. Ya es tiempo. Esta no es la lección, vamos a la lección de esta mañana. Lección 9 y última de esta serie, llamada Tentación. La tentación, y esta lección se llama ¿qué sucede? Es una pregunta. ¿Qué sucede si tú y yo no velamos ni oramos? ¿Qué sucede si tú y yo no velamos ni oramos? A lo mejor puede decir, pues no pasa nada. Así he estado por 20 años que conozco el Evangelio. La misma situación ha estado desde 10 años que conocí a Jesús, o 5 años. La bondad de Dios ha sido abundante y no me ha pasado nada tampoco. Recordemos una cosa, que el Señor es muy paciente, pero también Él tiene sus límites. Entonces, ¿qué sucede si tú y yo o yo no velamos ni oramos? Quisiera que imagináramos 4 escenas. La primera, imagina que tú has sido invitado a visitar un hospital y la visita ha sido especialmente arreglado para que visites solamente aquellos que están en su lecho de muerte, que no debe ser una escena muy agradable. Algunas de estas personas, desafortunadamente, son tan flacos que casi se pueden mirar sus huesos. Su piel está pegado a los huesos y no le queda fuerzas. Y apenas pueden hablar en susurros. En ese mismo hospital, algunos otros están en medio de un gran dolor, aunque han sido tranquilizados por medicamentos.
Y todavía hay otros que están sufriendo de una variedad de enfermedades muy desagradables. Mientras tú vas de cama en cama ante estas personas que están allí a punto de morir, si tú pudieras preguntar a ellos, ¿qué fue lo que te trajo a este momento? Recuerda, ellos están sufriendo, están sintiendo muy cercano que está su vida para terminar. Y si tú escucharas de cada uno de ellos la razón por la que los condujo o situaciones que los condujeron a ese momento y a ese lugar, seguramente una visita como esta tendría el efecto de hacerte más cuidadoso a ti para evitar precisamente esas cosas que a ellos los llevaron a ese punto de su vida. Esta es la primera escena. La segunda escena es, imaginemos, visitar a un país donde se permite la pena de muerte y que pudiéramos entrar a una prisión donde están a todos estos condenados de muerte por muchas causas. Al conocer a cada uno de estos criminales, les hicieras tú la misma pregunta: ¿por qué estás aquí? Imagina que cada prisionero te contara exactamente la misma historia. ¿Volvería una visita como esta a hacerte más cuidadoso también para evitar que te pase lo mismo, o no? Tú dirías: yo no quiero estar en un momento así. No me gustaría terminar mi vida así. ¿Quién quiere terminar la vida así? Ni siquiera ellos mismos tampoco lo quieren o quisieran terminar así. Esa es la escena número 2. La escena número 3 es que tratemos de imaginar una reunión de cristianos, de creyentes, que tienen una misma cosa en común. Todos han entrado en tentación y han salido de ella en muy malas condiciones. Todos alrededor son almas pobres, miserables y lastimadas espiritualmente. Uno está herido por un pecado y otro está herido por otro pecado. Uno ha caído en la impureza de la carne, otro ha caído en la impureza del espíritu. Y nuevamente tú les preguntaras a cada uno de ellos, ¿cómo fue que llegaron a su condición actual? A una voz, ellos te dirían: ay de mí, entramos en tentación, caímos en las trampas malditas de nuestro enemigo, y este es el resultado. Esta es la escena número 3. La escena número 4, imagina que fuera posible visitar el lugar de los condenados en el infierno y pudiéramos ver esas pobres almas que están en cadena de condenación y tiniebla, escuchar sus gritos y sus lamentos interminables, que pudiéramos escuchar lo que estas pobres almas están diciendo. ¿Qué están diciendo? ¿No están maldiciendo a sus tentaciones? Aquellas cosas que los condujeron a ese lugar. La realidad de tal sufrimiento y angustia desafía la imaginación, ni siquiera lo podemos imaginar, pero eso no cambia su realidad. ¿Puedes tú pensar en estas cosas y no tomar tan en serio el peligro
de entrar en la tentación. Miren lo que nos dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 9. En el versículo 18, Salomón nos habla de los simples, de los ignorantes, que siguen los pasos de una mujer extraña. Dice, no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Luego en el versículo 7, versículo 27 dice, camino al Seol, camino al infierno, es su casa. Sigue hablando de esta mujer adúltera. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Luego en el capítulo 5, versículo 5 dice también, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Volvamos al capítulo 7, en el versículo 21 dice, y esta es la causa, por qué son tan fácilmente engañados y seducidos. Dice versículo 21, Proverbios 7, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Al punto se marchó tras ella, y como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Es lo mismo con todas las clases de tentaciones. Pocas personas saben que la tentación conduce a la muerte. Pocas personas saben que la tentación conduce a la muerte. Ciertamente está hablando de una mujer adúltera, está hablando de toda clase de tentaciones. Tal vez si la gente creyera este peligro, considerara seriamente hacia dónde la tentación conduce, sería más vigilante y más cuidadoso en su manera de vivir. Es una lástima que muchas personas se nieguen a creer esto y piensen que pueden jugar con la tentación y que al final todo va a quedar bien, que no va a pasar nada. Estas personas olvidan o ignoran lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No quedará impune. La respuesta a esto es que no puede salir ileso nadie que juegue con la tentación. Siempre saldrán heridos, habrá quemaduras y cicatrices. El mundo está lleno de tentación. También está lleno de casos trágicos de muchos que han sido tentados para su ruina. Por tanto, entonces, el camino de la sabiduría nos debe decir algo, de acercarnos al llamado de nuestro Señor Jesucristo de estar velando y orando. Recuerden que fueron los momentos más difíciles que Él estaba pasando
en esta tierra, cuando Él dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Este llamamiento, hermanos, es vital para nosotros. Es de vida o muerte. Y obedecer este llamamiento de Jesús es la única forma que Dios nos ha dado para preservarnos de entrar en la tentación y caer en el pecado. No debemos halagarnos a nosotros mismos de que esto nunca nos va a pasar. Tal vez podemos ser un discípulo maduro, un cristiano avanzado con un odio santo hacia el pecado que nos hace pensar que sería imposible que fuéramos seducidos por ciertos pecados, pero tengamos mucho cuidado porque esto no nos puede preservar. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Quizás hemos recibido mucha gracia en el pasado y pudiéramos haber disfrutado de experiencias maravillosas. Pudiéramos tomado grandes resoluciones para estar firmes, pero ninguna de estas cosas nos puede preservar de caer, a menos que nos pongamos a velar y a orar. Jesús mismo dice en Marcos 13:37, y lo que a vosotros digo, dice, a todos lo digo, velad. Lo que a ellos les dijo, a nosotros nos dice hoy, velad, velad. Y miren que quién lo dijo, Jesucristo. No lo dijo un gran pensador, un gran filósofo o un gran científico. Lo dijo el Hijo de Dios, que conoce perfectamente todo lo que en este mundo se mueve, todo lo que cruza en la mente de los hombres y todo lo que el hombre guarda en su corazón. El que conoce perfectamente todas las cosas sabe el peligro tremendo que envuelve la tentación, y por eso nos dice con justa razón y con una advertencia muy clara, velad y orad. A lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Pudiera ser que a pesar de nuestro descuido en el pasado, el Señor te ha preservado de entrar en tentación. Si es así, no debemos presumir que el Señor siga siendo bondadoso con nosotros. Debemos despertar agradecidos con Dios por ese tierno cuidado y paciencia que hasta hoy ha tenido con nosotros, y ponernos a velar de veras. Tomar la decisión, la determinación de dejar la tibieza, la pasividad y velar en verdad y orar para que no entremos en tentación. Porque si no cumplimos este deber en una forma o en otra, en un caso u otro, con maldad espiritual o carnal, vamos a ser tentados y vamos a ser ensuciados. Y quién sabe cuáles serían las consecuencias. ¿Recuerdas a Pedro? Él dijo, Señor, si todos ellos te abandonan, yo nunca te voy a abandonar. ¿Te acuerdas a Demas? Que junto con Pablo estaban trabajando. Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Recordemos a Judas, que había andado con Jesús por todo ese tiempo, había presenciado tantos milagros, había escuchado las enseñanzas directas de su maestro, y cayó en tentación y entregó y traicionó a su maestro.
¿Qué crees tú que el Señor piensa o siente cuando Él ve una tentación acercándose a ti y tú estás profundamente dormido? Yo creo que debe contristarse al verte exponiéndote de esa manera a un peligro tan serio cuando te ha dado la advertencia y la instrucción de velar y orar. Cuando Jesús vivía en la tierra, Él consideró la tentación aun cuando todavía no le llegaba. En San Juan 14:30, la palabra dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Porque viene el príncipe, ese conocimiento de que el príncipe malo viene, debe advertirnos, debe decirnos. Eso es para que despertemos, ¿verdad? Qué bueno, gracias, hermano. ¿Por qué Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí? Porque Él fue sin pecado. Nosotros no podemos decir eso, porque nosotros sí tenemos los deseos engañosos. Porque nosotros sí experimentamos la fuerza del pecado cuando no controlamos y sometemos nuestras vidas a Dios. Él dijo, Él nada tiene en mí. Y aún así, Él nos advierte, porque nos conoce también perfectamente bien, que hay un enemigo dentro nuestro, un traidor, que nos puede entregar en las manos del tentador. O nos atrevemos a ser negligentes, teniendo su ejemplo y sabiendo que Él nos ve. Trate usted de imaginar a Cristo acercándose a ti como lo hizo con Pedro, cuando estaba dormido en el huerto y le dice, imagina que Cristo está allí junto a ti y te dice, ¿estás dormido? ¿No has podido velar conmigo una hora? ¿No estarías contristado si Cristo tuviera que regañarte de esa manera? ¿Cómo te sentirías al escuchar la voz de Cristo? Como en un trueno del cielo contra tu flojera, contra tu negligencia, tal como ocurrió con la iglesia de Sardis. En el capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis, le dice a esa iglesia, sé vigilante, o sea, vela, ora, está despierto, atento. Dice, y afirma las cosas que están por morir. Afirma lo que queda. Afirma lo que todavía tienes. Todavía no estaba todo perdido. Y por eso le dice, aviva, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Pero aquí viene lo más triste, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo mira Dios tus obras? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Ahí más o menos? ¿Cómo las ve? A la iglesia le dijo, a otra iglesia le dijo, parece que estás vivo, pero no, tú estás muerto. Esta iglesia había adquirido fama de ser una iglesia enorme, grande, pero estar muerto. Esto es peor.
que no tener gente. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuántas veces ha venido Dios a decirte esto a tus oídos? ¿Y cómo tú le has respondido? ¿Qué respuesta le has dado? Además, escuchemos bien. Dios disciplina a aquellos que se niegan a velar y a orar. Si eres flojo o negligente en velar y orar, las consecuencias pueden ser nobles. Seguramente tarde o temprano caerás en pecado. Pero también Dios, en su desagrado, te pudiera disciplinar. Te convencería de su enojo y su desagrado. O sea, te mostraría que Él es un Dios justo también, que es un juez, que valora nuestras acciones en justa medida. ¿Recuerda usted a David cuando él clamó a Dios después de su caída en Salmo 51:8? Él dice: hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué súplica, qué clamor desde lo profundo del corazón, reconociendo su pecado, reconociendo que su negligencia y su falta de estar velando lo llevó a esa condición. David supo lo que significa sentir la disciplina de Dios. Bien es cierto que Dios le perdonó la vida, pero él vivió el resto de sus días pagando las consecuencias de esa mala acción. En Salmo 32, versículo 4 dice: porque de noche y de día se agrava tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Te puedes imaginar cómo se siente una vida vacía y seca? Una vida que no ora, una vida que no lee la palabra de Dios, una vida que no tiene pasión, que no tiene fervor, que no tiene devoción, que puede estar en la iglesia y no faltar, pero su vida está seca como desierto. Puede ser. Espero que no sea tu vida. Y esto nos advierte que debemos entonces velar y orar. El salmista dice: porque de noche y de día se agrava tu mano sobre mí. O sea, la mano de Dios es pesadísima, mis hermanos. Y nosotros nos arriesgamos muchísimo cuando ignoramos sus advertencias y sus consejos. Cuando no tomamos acción o no le damos una respuesta adecuada a nuestro Señor. Para David, los deleites del pecado fueron temporales. De momento se sintió feliz, contento, había logrado lo que su corazón le había dictado. Y cuando él se arrepiente y pide perdón, Dios en verdad le perdonó también. Pero aún así, la disciplina severa cayó sobre él. Su hijo, producto de ese adulterio, murió. Su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, mata a su medio hermano Amnón por lo que le hizo a su hermana. Y por último, Absalón, su hijo, se rebela en contra del rey para quitarle el trono.
Cuando Samuel confronta a David por su pecado, y cuando él ve el dedo de Samuel y diciéndole, ese hombre eres tú, David mismo dio la sentencia, ese hombre debe morir y 4 tantos debe pagar. Hijo muerto, violación de su hija, muerte a su otro hijo y rebelión del otro. 4 tantos. David ya está viejo y todavía está pagando las consecuencias de su negligencia. No nos expongamos a eso. Reaccionemos a tiempo. Velemos y oremos, porque por algo, hermanos, para los tiempos que estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de estar durmiendo. Y esta verdad es muy seria. No podemos darnos el lujo de estar durmiendo. Trata de imaginar tú a Cristo. Trata de ver lo que pasa en su corazón cuando nos mira que ignoramos su consejo. Si tú sigues el ejemplo de David de ser negligente y descuidado, quizás también tengas que experimentar la amargura y el sufrimiento del desagrado y la disciplina de Dios. No puedes culpar a Dios, no puedes culpar a ninguna persona por lo que puedes estar viviendo cuando tú mismo te has dado cuenta que no le has buscado como debe ser. Y un último consejo: no te enredes con ninguna cosa que te conduzca a la tentación. Aléjate, pasa de largo. Evita toda apariencia de mal y todos los caminos que conducen al mal. En especial, sé vigilante y cuidadoso de cualquier cosa que en el pasado te ha causado un tropiezo. Recuerda qué fue lo que te llevó allí y evítalo otra vez, para que no tropieces con la misma piedra. Examina tu corazón, ¿cómo está tu relación con Dios? Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 32, en el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En la Nueva Traducción Viviente dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. La Nueva Versión Internacional dice algo, detalle muy importante también, no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento. Uno dice no tiene entendimiento y otro dice no tiene discernimiento, que no sabe distinguir y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. El gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían.
Hermanos, esta es la palabra final de advertencia para nosotros en esta serie. Estamos terminando el año. Tenemos la oportunidad de corregir ya, no esperar hasta el 1 de enero como comúnmente lo hace la gente, para hacerse nuevos propósitos, nuevas metas que no se logran porque pronto se olvidan. El cristiano debe ir al día. El salmista dice: enséñame a contar mis días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Día a día con el Señor. Paso tras paso, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea. No cada 8 días, no cada reunión. Todo momento el cristiano debe estar vigilante, velando y orando. ¿Cuántos le quieren pedir a Dios que nos ayude? Pónganse de pie, por favor. Déjame decirle algo antes de terminar. Cuando tú entiendes la palabra, cuando has permitido que esta palabra te abra el entendimiento y puedas discernir, tú haces el buen propósito de ahora sí aplicarlo a tu vida. Y te estás esforzando por amarle, por obedecerle, por vivir para Él y para agradarle. Inmediatamente va a haber una respuesta del enemigo a esa determinación. Y va a venir con ataques más fuertes que los que has vivido. Los cercanos se levantarán contra ti. El enemigo levantará enemigos de quienes tú nunca pensaste. Esto nos sirva para entender entonces que vamos por el buen camino. Esto nos sirve para entender que hemos hecho lo correcto y no desalentarnos por las dificultades que tengamos que enfrentar. Ser cristiano nunca ha sido fácil. Se paga un alto precio, pero es lo mejor. Es lo mejor. Tenemos un Dios grande y poderoso que está listo a socorrernos, que nos tiende la mano cuando clamamos a Él y se hace presente cuando lo necesitamos. Él solamente espera que nosotros hagamos nuestra parte buscándole. Él siempre ha estado allí y nunca va a faltar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a entender. Te damos gracias también por darnos la fuerza para determinar seguirte a pesar de todo lo que pudiéramos enfrentar, Señor. Cada hermano y cada hermana en este lugar ha enfrentado sus luchas, ha tenido sus batallas, sus fracasos, sus victorias. Y esta vida que nos has marcado, Señor, nos ha permitido entender de tu gran misericordia, de tu gran amor, que a pesar de todos nuestros hierros, fracasos,
ofensas, heridas que te hemos hecho. Tú aún sigues con tus brazos extendidos para ayudarnos, Señor. Muchas gracias. Gracias por todas estas enseñanzas que nos has dado, todas estas palabras de advertencia que nos has mostrado, porque envuelven toda tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no tirarlas a la basura, Señor, sino a atesorarlas en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia fuerte que tú estás por venir para llevarlo a casa, Señor. Que cada uno de nosotros estemos vigilantes todo el tiempo, velando y orando, Señor, por esos caminos antiguos, por esos caminos de santidad por donde transitaron aquellos grandes hombres que tú levantaste con un mensaje para tu pueblo. Aquellos hombres que consagraron su vida para llevar tu palabra, Señor, a un pueblo rebelde que nunca quiso oír y que aún mataba a sus profetas. A ti mismo, Señor, te mataron, porque viniste con un mensaje de salvación y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ayúdanos a nosotros no ser esos hombres, Señor, ni esas mujeres, sino que seamos un pueblo obediente que atiende tu palabra y tu consejo y nos ayuda a caminar adelante siempre, Padre. Bendice esta palabra en nuestro corazón y muchas gracias porque expresas tu amor cuando nos adviertes, cuando nos aconsejas, cuando nos enseñas, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.